Daniel Becker es director general de Grupo Mifel y tendrá ahora esta responsabilidad también. Me da mucho gusto saludarte, Daniel, y agradezco mucho tu presencia en el programa. Muy buenas noches. Querido Guillermo, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Estamos pasando por una de las peores etapas en el país. Por cierto, la está pasando mal también el resto del mundo, crisis económica, pandemia. ¿Cómo se ve el panorama para los banqueros en nuestro país? Pues, yo creo, nosotros pensamos que la parte más profunda de la crisis ha concluido. Como tú sabes, las estimaciones para la economía mexicana rondan desde el 4% hasta el 5%, con una expectativa de que la Secretaría de Hacienda incremente aún más la expectativa de crecimiento para el 2021. Entonces, pensamos que la parte más oscura, profunda y terrible de esta crisis terminó y que hoy lo que vamos a ver hacia adelante, salvo que ocurra algo, estimado Guillermo, que no vemos hoy en el panorama, veremos pues, una recuperación gradual, regional, asimétrica, pero al fin y al cabo una recuperación. ¿Cuáles dirías que serán los principales desafíos que enfrentaremos los mexicanos en este segundo año de pandemia, en el 2021? Yo creo que la recuperación claramente será muy asimétrica y por regiones. Habrá regiones que serán, como se conoce en algunos lugares, lagartos, ¿no? Que tendrán un legado más lento en su recuperación, y algunas que ya están prácticamente pues a niveles pre-COVID, como por ejemplo la manufactura automotriz o la manufactura a los Estados Unidos, y hoy con el estímulo fiscal que van a tener los norteamericanos en los próximos días de 1.9 trillones de dólares. Y luego, bueno, ya tienes el desafío, Guillermo, de una base importante de la pirámide de las empresas medianas y pequeñas, que pues algunas desafortunadamente tienen balances más pequeños y no han podido sortear aún la crisis, no han podido acabar de cruzar el río y seguramente, desafortunadamente, algunas no cruzarán el río. Ahora que hablas de las pequeñas y medianas empresas, ¿de qué manera están planeando los bancos brindar apoyo para que por lo menos algunas de ellas puedan subsistir? Yo creo que existen pues, dos grandes avenidas a partir de las definiciones que cada país tomó desde el punto de vista de su apalancamiento fiscal. En México, una de las avenidas que tenemos es, hemos estado trabajando ya, aunque hoy es el primer día que asumo formalmente esta posición, llevamos 6 semanas ya trabajando y en entrevistas a través de las diferentes cámaras y confederaciones del CCE. Hemos estado, en la medida en la que no corramos riesgos de información, de privacidad de la información, estamos pidiendo listas de relaciones de clientes pequeños, más bien de proveedores, clientes pequeños y medianos que están en la cadena de suministro y que tienen o que suministran o que son Tier 2 y Tier 3 y que tienen una fuente de pago relativamente segura y que la banca pudiéramos acreditar de forma, pues si no expedita, bastante rápida, para generar una mayor demanda de crédito, una mayor demanda agregada y de esa forma continuar con tratando de que el menor número de empresas de este tamaño, Guillermo, no puedan acabar de cruzar el río. Por el otro lado también, coincidentemente, el Banco Nacional Financiera y Banco de Comercio Exterior, que lo acaban de nombrar prácticamente, se está estrenando como yo en esta nueva responsabilidad, yo en la ABM, él en la banca de desarrollo, en una de las bancas de desarrollo, trabajaremos de forma conjunta. Hoy hay alrededor de 6 o 7 programas, pero creo que algunos de ellos hay que calibrarlos porque, por ejemplo, el de turismo, que es uno del sector terciario más afectado, solamente se ha utilizado alrededor de entre el 3 y el 4% del cajón para ese proyecto. Me parece que ahí hay que calibrar, hacerlo mejor y hacer que potencie a su máxima capacidad. Y seguramente tendremos conversaciones para ver qué otros programas se pueden hacer en conjunto de la banca y potencializar el crédito. También, evidente, FIRA, que es el fideicomiso relacionado a la agricultura, que aunque es un fideicomiso que está en Banco de México, también se considera banca de desarrollo. Y yo creo que de esa forma
tratar de ir paliando lo más que se pueda y lo máximo que se pueda a todas estas empresas. Daniel, de repente escuchamos con mayor frecuencia de la deseable la palabra incertidumbre. Palabra incertidumbre que surge por acciones que de repente se toman, como por ejemplo las modificaciones a la ley de la industria eléctrica recientemente aprobadas por el Congreso y que han generado además todo este debate entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Qué les hace sentir esto a los banqueros? ¿Comparten esta idea de incertidumbre? ¿Les preocupa que esté pasando esto? Mira, Guillermo, aquí hay una cosa bien interesante porque evidentemente los mensajes pues a veces se pueden interpretar de diferente manera. Acabo de escuchar ahorita en el corte a tu colega Quintana que decía que la Suprema Corte está operando de forma adecuada. Evidentemente pueden los mensajes a veces confundir, pero creo que lo que da certeza es que los órganos independientes están operando adecuadamente, independientemente de la decisión final, ¿no? Pues la Corte puede decidir otra cosa, pero lo que sí parece ser es que el deber ser se está llevando a cabo, es decir, la defensa de la Constitución se está llevando a cabo. ¿Y por qué creo que así lo están percibiendo tanto el sector bancario, el sector financiero, no solo nacional, sino internacional? El tipo de cambio, Guillermo, hoy operó en niveles de entre 20.58 y 20.60, a pesar que ya estamos viendo presiones de la parte larga de la curva en los Estados Unidos y empezamos a ver una especie de presión en el tipo de cambio por el incremento de las tasas de interés. Creo que no el único, pero uno de los termómetros que tenemos de cara a medir la incertidumbre es el tipo de cambio, y eso lo podemos discutir, pero evidentemente es uno de los elementos que el mercado interpreta como una medición, como una métrica de certidumbre y confianza, y me parece que ese ahí está. Sí, bueno, lo dices bien. Además, se recuperó además la moneda mexicana respecto al dólar en relación con lo que había sucedido la semana anterior. ¿Crees que este tema afectará la inversión? ¿Realmente le hará un daño a la inversión, particularmente la que viene de fuera del país? Yo creo que mira, Memo, yo creo que México ya está demasiado. Primero, a ver, hay que pensar esto un poco más allá de la coyuntura del momento y la nota. México está enmarcado, déjame decírtelo de esta forma, a través de un tratado de libre comercio sumamente robusto, donde lo que no se pueda dirimir en los países de origen se van a paneles internacionales. Me parece que eso da un nivel de certeza que antes no existía y que se ha ido sofisticando y que se ha ido cada vez haciendo más robusto. Me parece que la inversión extranjera sofisticada, tanto la de capital o como la de bienes de consumo, la directa, más bien no bienes de consumo, la inversión extranjera directa en bienes de capital, es una inversión sofisticada que entiende de estos temas y que sabe que si por alguna razón en México se pudiera modificar algo, al final siempre esto va a acabar en discusiones en otros paneles. Me parece que estamos blindados y que creo que podemos llegar a veces a sacar un poco de contexto la verdadera problemática, porque si yo te preguntaría, Memo, y a tu auditorio, si llegara a haber un problema con algún contrato de alguna relación trilateral, imagínate poner en riesgo el TEMEC, que es hoy uno de los motores que está ayudando o que ayudó a que la contracción del año pasado del 8.5 no fuera mayor y que es una de las apuestas que hagan que este año la economía tenga un crecimiento de arriba del 4%. Entonces, me parece que esos elementos, este marco de referencia nos aísla un poco de cualquier presión o temor o comentario que se haga de forma local. Es un tema que se va a acomodar, en tu opinión. Es un tema, no que se tiene que acomodar, se tiene que acomodar, porque yo creo, a ver, tenemos dos elementos fundamentales, Memo. Primero, recibimos alrededor de 40,000 millones de dólares de remesas y además el 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, donde tenemos un tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá. Se tiene que acomodar, salvo que por alguna razón estemos dispuestos, que creo que
Nadie en su sano juicio lo haría jamás por ninguna circunstancia a reventar o a eliminar ese tratado. Entonces se tiene que acomodar, es un imperativo. Te agradezco mucho tu tiempo, tus opiniones, tus puntos de vista. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de saludarte y me da gusto hacerlo, aunque sea así a distancia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, al contrario, querido Memo, y espero podernos ver pronto, y sabes que siempre es un placer y un honor estar en tu programa.